Hola, un cordial saludo a todas y a todos. Bueno, en el día de hoy le vamos a hablar sobre la mora según el derecho de obligaciones y mi participación la haré en compañía de mis compañeros César Castañeda y Karen Zapata, los cuales son estudiantes de cuarto semestre de Derecho, al igual que mi persona, Santiago López. Pues yo por mi parte iniciaré hablándoles sobre el concepto principal sobre mora. Pues mi participación la puedo iniciar con un interrogante sobre qué es la mora. Bueno, en contexto del derecho, cuando hablamos de mora, hablamos de un retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación, en el cual no todo retraso implica la existencia de mora. Entonces, en general, cuando hablamos de un retraso intencionado en el cumplimiento de una obligación, supone un incumplimiento parcial, el cual puede dejar perjuicios graves en el acreedor, pero si el retraso en el cumplimiento del deudor se debe a la ocurrencia de una acción u omisión del acreedor que impide que el deudor pueda cumplir en su debido tiempo, pues en el cual se dice que existe mora del acreedor y que puede tener efectos liberatorios para el deudor de las responsabilidades derivadas de su falta de su oportuno cumplimiento. También podemos decir que cuando se firma un contrato o se contrae una obligación, pues el concepto de constitución en mora resulta esencial, pues de él depende que se pueda ejecutar al deudor para que cumpla con el contrato o con la obligación. Para poder demandar a una persona por el incumplimiento de una obligación, hay que establecer como primera medida cuando el deudor ha incurrido en mora, pues mientras esto no suceda no se puede demandar, ya que no existe incumplimiento de la obligación contractual, de manera que la constitución en mora es un presupuesto necesario para poder demandar al deudor que ha incumplido o retardado el cumplimiento de un contrato o de una obligación. También uno de los requisitos más importantes para que exista mora es que el cumplimiento siga interesado al acreedor, pues desde un punto de vista que sea objetivo. Pues también en los casos de término esencial no existe mora, porque al no interesar al acreedor el cumplimiento tardío hay un incumplimiento definitivo. Y sería el clásico ejemplo, pues, que vemos el vestido de novia que ha pasado del día de la boda, el cual ya no le interesa a la acreedora, que en este caso fue la novia que tenía su vestido. Y pues este retraso debe ser imputable al deudor y no lo será si existe caso fortuito o fuerza mayor, pues en el cual por regla general es necesario la interpelación del acreedor, la cual se trata de una declaración jurídica unilateral recepticia que comienza a desplegar efectos desde que se reciba por el deudor. Se puede realizar de cualquier forma, aunque lo aconsejable es que quede constancia de esta. Y pues esta es una explicación de manera generalizada en la cual doy paso a mi compañera Karen Zapata para que continúe con su participación. Espero que haya quedado todo claro y que pues mi exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias. Mi nombre es Karen Zapata. Hoy les hablaré sobre qué es la constitución de la mora. Cuando nosotros firmamos un contrato o adquirimos una obligación, el concepto de mora pasa a ser muy importante, ya que de él va a depender que se pueda ejecutar al deudor para que cumpla dicho contrato u obligación. Ahora bien, ¿cómo podemos demandar para hacer exigible el cumplimiento de esa obligación? Primero que todo, bueno, está en establecer la fecha en que el deudor incurrió en mora. De lo contrario, no se puede demandar. Esta constitución de mora es importante para demandar el cumplimiento de dicha obligación.
No es posible demandar a quien no ha incumplido y no se puede obligar a una persona que cumpla el acuerdo antes de que expire la fecha de su cumplimiento. Mas, sin embargo, el artículo 1553 del Código Civil pues permite un cumplimiento anticipado de un contrato, y para esto existen dos causales. Primero, que el deudor constituido en quiebra o se halla en notoria insolvencia, por decirlo así. Que el deudor en cuyas cauciones por hecho o culpa suya se ha extinguido o se ha disminuido considerablemente de valor. Bueno, en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio de plazo renovando o mejorando las cauciones. ¿Cuándo incurre en mora el incumplimiento de un contrato? Primero, cuando no se ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor constituirlo en mora. Por otra parte, cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, sino dentro del tiempo, y el deudor no lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla, por decirlo así. En otros casos, es cuando el deudor ha sido judicialmente reconvencido por el acreedor. Ahora bien, les daré un ejemplo. Por ejemplo, un contratista se obligó a construir una casa que entregaría el 30 de mayo, por decirlo así. Y a la fecha, esta no ha cumplido con las especificaciones acordadas, pues se entiende de que ha incurrido en mora. Ahora, ¿cómo constituimos en mora al acreedor? En los contratos en los que se pacta un plazo para cumplir, es suficiente con que se finalice el plazo para que automáticamente se constituya en mora, sin necesidad de requerimiento. Por ejemplo, es suficiente con Buenos días, mi nombre es César Castañeda. Yo le vengo a hablar sobre los requisitos de la mora. Cuando la mora ha cumplido tal obligación dentro de un término estipulado, salvo que la ley sea de un contrato, ya sea que exijan al acreedor que deba requerir sobre un deudor el cumplimiento para constituir en la mora. Cuando la deuda debió ser dada o ejecutada sobre tal término o tiempo, siempre debe haber un fijado, ya sea un término señalado o un plazo para ello, ya que el deudor lo ha dejado sin ser dada o ejecutarla. En todo caso, es necesario que la causa, ya sea el retraso de un cumplimiento, puede ser imputada o acción o omisión o voluntaria. El deudor siempre tiene que concurrir una mora, ya sea el del acreedor o sea fortuito ni de mayor fuerza. Las consecuencias de la mora, si bien las consecuencias son una obligación que dependen de lo pactado o de un tipo de obligación, ya sea habituales o ya sean de tal consecuencia. Hay un incumplimiento contractual que puede acarrear sobre una resiliación del contrato del tal atrato de un sucesivo de la mora que tiene de una cierta gravedad. Es habitual que obligue que el deudor sea indemnizar que el pago de interés de la mora a falta de tal convenio exprese un suscrito entre las partes interesadas o establecidas sobre una cuantía de los intereses del deudor que aplica a tal legislación sobre un interés legal del dinero actual. También cabe reclamar que otros daños o prejuicios son provocados por tal incumplimiento que ya se ha de acreditar de tal forma. Las moras en obligaciones de hacer. El deudor es el que constituye en la mora al acreedor, que puede ser pedir como una indemnización en la mora de tal elección, de las cuales son la ejecución por parte del deudor o del convenio, que se autorice
sobre lo mismo para hacer ejecutar un tercero o expresar al deudor. Que el deudor indemnice los prejuicios resultados sobre la infracción de la mora. ¿Cuáles son los efectos de la mora? Bueno, el Código Civil siempre en el artículo 1336 que el deudor estuviese en la mora responde a los daños o prejuicios de la imposibilidad de la persona, que por causa son impactables o pudientes sustraerse sobre sobre tal responsabilidades de que el evento ya sea alcanzado o sea añadido de tal prestación. El detenimiento del acreedor siempre tiene que estar, aunque la ejecución sea llevado a tal debido tiempo, pero siempre tiene que ser en el tiempo actual. Muchas gracias, profesor. Esto ha sido toda la exposición. Gracias, sea de su agrado.